Bueno, vamos a resolver el entregable del Trema 3 de Dio 2 para ver que nos piden no solo resolver los circuitos como resolvimos en los ejercicios, sino también a veces hace alguna consideración sobre esa solución posterior, ¿no? Y bueno, yo creo que los entregables siempre son bastante interesantes de hacer porque nos dan pistas de por dónde pueden ir los tiros cara al examen. Entonces no quería dejarlo solo como diciendo, bueno, ya está hecho, sino que prefiero hacerlo entero, aunque hayamos hecho los ejercicios, porque me parece interesante cómo van cambiando cosillas, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos esta primera pregunta que me dice, calcule para el ejercicio 2 de la corrección de problemas con diodos la tensión V sub 0 en voltios, o V out, vamos, en voltios, para una tensión V in igual a menos 14, siendo R igual a 700 ohmios, y la tensión umbral igual a 0,72 voltios, ¿vale? Entonces, cuando teníamos este ejercicio hicimos este ejercicio 2, ¿vale? El circuito que teníamos que resolver era de esta manera. Teníamos una fuente de tensión con su tensión de entrada V sub in, una resistencia que la hacíamos genérica como R y aquí me la dan como 700 ohmios. Eso no es un problema porque como lo resolvemos para R en general nos va a valer. ¿Vale? Nos han cambiado la tensión umbral de los diodos también a 0,72 en este caso. Y luego tenemos un diodo C en el que mira hacia... Bueno, es un diodo normal mirando hacia arriba. De aquí una resistencia. Todas las resistencias tienen el mismo valor de 700 ohmios. Y esto es el diodo 1. Y esto es el diodo 2. ¿Vale? Y la tensión de salida se definía aquí, en este punto. ¿Vale? Este era el ejercicio 2. Y entonces ahora simplemente lo que me piden es que la tensión de entrada es menos 14 voltios. La resistencia es de 700 ohmios. Y la tensión umbral de los diodos es 0,72. Vale, entonces desde aquí se ve muy claro con una tensión de menos 14 voltios, que sería como tener más 14 pero poner más aquí abajo, ¿vale? Es equivalente. Pues cuando tengo estos valores, yo creo que tengo que ver claro lo siguiente, que es que qué diodo va a estar en conducción y qué diodo va a estar en corte, ¿vale? ¿Por qué razón? Pues porque digamos que la intensidad tiende a salir del más, ¿vale? Y si esta tensión es menos 14, es como si el más estuviera aquí. La intensidad saldrá de aquí, no podrá circular por aquí, este estará en corte. Y circulará por aquí, este estará en conducción, ¿vale? Así que nuestra hipótesis es T1 de 2, que es compatible con la solución que hicimos del ejercicio, pero por si acaso nos pusieran un ejercicio de 0, pues lo resolveríamos así, ¿vale? Y entonces, en esta segunda aproximación lineal del circuito, que es la que usamos siempre, ¿vale? El circuito sería equivalente a lo siguiente, que sería una tensión de entrada que es menos 14. La resistencia, aquí un circuito abierto, aquí otra resistencia. ¿Qué quiere decir esto que haya un circuito abierto? Pues que esto como si no estuviera, ¿vale? No influye en nada. Y luego tendremos aquí una fuente con el más en el culo del diodo de valor tensión umbral 0,72 voltios. Y aquí otra resistencia. Vale, la resistencia es capaz de 700 ohmios. Solo hay una intensidad posible, que es esta de aquí. Y por lo tanto, lo que acaba sucediendo es que, bueno, lo he puesto así, voy a ponerla para otro lado, ¿vale? Para no liaros mucho, pues siempre lo ponemos así. Luego hacer la negativa, pero eso da igual. Vamos a ponerla así, que es como la ponemos siempre, por usar luego el Kirchhoff, como siempre. Entonces tendríamos que I por R, dando una vuelta de Kirchhoff, estoy aplicando la segunda ley de Kirchhoff a este recorrido. Vale, me saldría I por R menos 0,72 más I por R
y menos 14, perdón, menos 14 es igual a 0. ¿Vale? Porque los menos 14 van hacia abajo. Si yo hubiera pintado la intensidad de la otra manera, ¿vale? La intensidad que luego sigue toda por aquí, ¿eh? No se bifurca porque está abierto el circuito. Si yo hubiera puesto esa intensidad al revés, pues aquí hubiera tenido que poner menos y por R, porque estábamos dando la vuelta así y la intensidad venía esa. Y yo creo que se hubiera leído un poco. Vale, de forma que la intensidad pues me sale menos 14 menos 0,72, que es 13,28, partido por 2R, que es 400. 400 no, 1400. Y sale 9,5 miliamperios. Redondeando, dos cifras significativas. Y por tanto, Vout, que recordamos que era esto, y por lo tanto es esta otra cosa aquí, pues la tensión de salida es menos 0,72 más I por R. Y esto sale menos 0,72 menos pues la mitad de la tensión de antes, que son 6 con... Si multiplico esta intensidad, la que me da en la calculadora, que tiene más decimales, ¿vale? por la resistencia, pues me sale... Por no perder, digo, lo de que tenga decimales, 6,64. Aquí falta un signo menos, esto estaba mal, signo menos. Menos 6,64. Y esto da... 7,36. Vale, vamos a resolver ahora este ejercicio 2, ¿vale? Del entregable, en el que me piden calcule para el circuito del ejercicio 2 de la colección de problemas de circuitos con diodos la tensión V sub I máxima en voltios para la cual se alcanza la limitación de corriente máxima definida, ¿vale? Dada por I máxima igual a 34 miliamperios. Vale, entonces lo que vamos a tener que hacer va a ser, bueno, resolver el circuito que ya lo resolvimos, pero como son 10 milisegundos, lo vamos a resolver ahora. ¿Vale? El circuito de este ejercicio 2 de las hojas era este de aquí. Teníamos una tensión de entrada Vin, una resistencia que en este enunciado, por voy a llamar R, pero vamos, era 695 ohmios. No sé si tendréis diferentes valores cada uno. Aquí el diodo me imagino que sí, porque estas preguntas en Moodle se pueden hacer autocalculables. Y dos diodos idénticos, esto no es un CNR, es un diodo normal, mirando para el otro lado, ¿vale? Y esta era la tensión de salida, aunque en este caso me da igual, ¿vale? Y vamos a ver cuál puede ser la tensión máxima de entrada antes de alcanzar esta limitación de corriente máxima. Y entonces, aquí va a haber dos opciones, ¿vale? Esta tensión máxima de entrada se puede alcanzar de dos maneras. Se puede alcanzar bien porque el V sub I es positivo y muy grande y entonces hay mucha corriente, y en ese caso la corriente circularía en esta dirección. Esta sería el más, por así decirlo, con lo cual este diodo estaría on y este diodo estaría en inversa, off, ¿vale? Y o bien porque este V sub I es muy grande pero pequeño, negativo, muy negativo, o más 50 y menos 50 para que me entendáis. Y entonces esto estaría en conducción y este en corte. ¿Cuál de los dos tengo que calcular? Son las dos idénticas, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque esto es simétrico, ¿vale? Esta rama es idéntica a esta, pero cambiando la dirección del diodo.
Así que si para uno pasa con más 40, para el otro pasará con menos 40. Vamos a calcular la positiva, que sería este on y este off. ¿Vale? Con una tensión grande va a estar el más aquí arriba y el menos aquí abajo. ¿Vale? Y por lo tanto, el primer diodo va a estar en conducción y el segundo en corte, con lo cual este circuito va a ser equivalente a este otro. Una batería con la tensión umbral que me han dicho, bueno, aquí la especifican como 0,71 en este enunciado mío, pero en los demás pues no lo sé. Y aquí esta rama pues me daría igual porque está abierta. ¿Vale? Entonces este es el circuito que tengo que resolver, que se resuelve simplemente haciendo segunda ley de Kirchhoff en la única malla que existe. ¿Vale? Solo tiene una intensidad. ¿Vale? Solo tiene esta intensidad. Y por tanto, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, en esta malla me quedaría IR más V gamma más IR menos VI igual a 0. ¿Vale? Es decir, que la intensidad multiplicada por 2R es igual a VI menos V gamma. Así que la intensidad sale VI menos V gamma partido por 2R, como ya resolvimos el otro día. Y por lo tanto, la intensidad máxima se dará cuando tenga V sub I máxima menos V gamma partido por 2R. ¿Vale? En realidad tenía que haber despejado yo V sub I, no me da cuenta. Si hubiera despejado aquí V sub I máxima, en esta misma fórmula, me va a quedar V gamma más 2R por I máxima. Esta es la fórmula que tengo que usar para resolver este ejercicio. Y luego ya cada uno le mete sus datos, ¿vale? Esto sería este ejercicio 2 del entregable. Y en este ejercicio 3 del entregable me dicen: calcule para el circuito del ejercicio 11 de la corrección de problemas de circuitos con diodos la tensión V sub 0 en voltios para una tensión V sub in igual a 15 voltios, siendo la resistencia 445 ohmios, la corriente I sub A igual a 5.000 amperios y la tensión umbral igual a 0,67. Este me parece muy interesante porque no habíamos hecho ninguno con una fuente de intensidad y era un agujero que teníamos, así que así lo dejamos hecho. El circuito de la figura, o sea, el circuito del ejercicio 11 de las hojas es este. Tenemos una fuente, que es la tensión de entrada, una resistencia, un diodo, y luego tenemos un diodo mirando hacia arriba, aquí I sub A, y aquí una resistencia. Y aquí V out. Bueno, vamos a llamar a este de 1 y a este de 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué decir? Aquí yo creo que todos tendréis un valor de I sub A, que en este caso es 5 miliamperios, pero yo diría que en todos los casos va a ser mayor que 0. ¿Vale? ¿Por qué esto es importante? Pues porque yo tengo ahí una fuente de intensidad. Entonces, una fuente de intensidad me proporciona una tensión, ¿vale? Pero no sé cuánta me proporciona. Pero me proporciona lo que haga falta para que la intensidad sea I sub A mayor que 0. Es decir, aquí la intensidad es de 5 miliamperios hacia arriba. Y esto solo cabe una opción, que es que el diodo 2 está on. Porque tiene una fuente de intensidad debajo en la misma dirección que el diodo. ¿Qué pasa si pongo una fuente de 5 miliamperios con el diodo al revés? Pues que peta mi teoría, ¿vale? Posiblemente esa fuente tendría que llevar el diodo a ruptura, ¿no? Para poder circular esta intensidad. Entonces, o la fuente llevaría el diodo a la ruptura o el diodo llevaría la fuente a ruptura, ¿vale? Pero eso
estaría oponiendo cosas que no deberían oponerse, ¿no? Vale, eso en primer lugar. Me están pidiendo cuál es la tensión de salida, ¿vale? Está todo como calcular la intensidad aquí. Vale, y me dicen que la tensión de entrada en este caso es 15 voltios. Vale, yo creo que en todos los casos esta tensión de entrada va a ser relativamente alta, ¿vale? ¿Por qué digo que va a ser relativamente alta? Porque si la tensión de aquí es suficientemente alta, como esta fuente va a tender a sacar intensidad por aquí, ¿vale? D1 va a estar on, va a ser la hipótesis. Es la respuesta, la solución que vamos a plantear nosotros. Si esta intensidad no fuera suficientemente alta, si esta tensión, ¿vale? Es bastante posible que la intensidad hiciera así solo, esta intensidad de la fuente de intensidad, y este circuito pudiera estar en corte, ¿vale? Con una V sub I igual a 0, por ejemplo, ¿vale? Este circuito estaría en corte y este en conducción y la intensidad daría así. Pero como V sub I es bastante grande, 15 voltios, ¿vale? Pues lo que podemos esperar es que, bueno, aquí tenemos una tensión muy grande, ¿vale? Traduciría aquí y aquí para compensar, y entonces lo normal es que esto esté on, conduciendo, ¿vale? Y entonces aquí me venga una intensidad y que estos sean los sentidos físicos de la intensidad, no solo los sentidos en los que yo la defino, y uno, ¿vale? Y aquí tendré otra intensidad que lógicamente si aquí viene una para arriba y aquí viene una para la derecha, pues físicamente vendrá para aquí. Si me sale alguna de estas intensidades negativas, pues entonces toda la física que he planteado se me va al garete y tendría que revisar mi hipótesis, ¿vale? Pero voy a plantear esta hipótesis inicial de que con estos valores de Vin que me dan de 15 voltios y de I sub A igual a 5.000 amperios, pues esto estoy seguro, y de esto prácticamente, bueno, también estoy seguro, ¿vale? Y yo lo que estoy buscando, lo que me preguntan es la tensión V sub out, ¿vale? Y entonces tendré que, aquí de momento ya tengo dos incógnitas, ¿vale? Entonces como ecuaciones voy a tener que, con estas hipótesis, el circuito se me va a quedar así, perdón, que no lo he estado usando pensando en mi cabeza, pero no lo había representado. R, V gamma, y sub A. Y aquí lo importante es saber que una fuente de intensidad tiene una tensión asociada. Voy a llamar V sub G, tensión de fuente. ¿Vale? Entonces yo aquí voy a plantear el siguiente sistema de ecuaciones, ¿vale? La ecuación 1 la voy a sacar por la primera ley de Kirchhoff, con las mismas definiciones de intensidad, ¿vale? Que he hecho antes, I1. 5 miliamperios. E I2. Pues la primera ecuación sería I1 más 5 miliamperios es igual a I2. Ecuación 1, ¿vale? Y las otras dos ecuaciones las saco aplicando la ley de Kirchhoff, pues a dos de las mallas, ¿vale? Porque digo dos de las mallas porque hay tres posibles, ¿vale? Puedo coger esta y toda entera, ¿vale? ¿Por qué me gusta a mí coger toda entera? Pues la verdad es que a mí me gustaría coger toda entera porque así me quito esta incógnita, ¿no? Pero de V sub G, que me va a aparecer, pero bueno, da igual. Entonces si yo pillo... Da igual, ¿vale? Vamos a pillar estas dos. ¿Vale? Si pillo estas dos mallas y aplico la segunda ley de Kirchhoff, al aplicar a esto sería I1R más V gamma. Este signo más es porque entró por el más de V gamma. Aquí, menos V gamma más V sub G, que es una incógnita, menos V sub I, es igual a 0, ¿vale? Y esta va a ser mi ecuación 2. Voy a organizar las ecuaciones primero, ¿vale? Incógnitas a un lado y datos al otro. Entonces la primera sería I1 menos I2
es igual a 0,05. 0,05, ¿vale? 5 miliamperios. La segunda de las ecuaciones, organizando esta de aquí, me quedaría... Esto se me va. I1, R por I1. ¿Vale? R es el coeficiente y 1 es la incógnita. Más V sub G es igual a V sub I. ¿Vale? Esta es la ecuación 1 para mi sistema. Esto va a ser la ecuación 2 para mi sistema. Y ahora me hago esta malla, me recorro esta malla y me quedaría I2R. De nuevo aplico la segunda ley de Kirchhoff, pero a la otra malla me quedaría... Esto es la primera ley de Kirchhoff. En este nudo. ¿Vale? Esta primera ecuación. Y me saldría aplicando esta ley de Kirchhoff I sub 2R menos VG, porque ahora yo voy debajo, o sea, al recorrer la malla, voy en dirección contraria a V sub G, más V gamma es igual a 0. Es decir, la ecuación 3 del sistema me quedaría RI2 menos VG es igual a menos V gamma. Vale, y si ahora me fijo en estas tres ecuaciones, todos son datos que cada uno tendrá unos datos, menos las tres incógnitas que son I1, I2 y V sub G. Esto es V gamma. ¿Vale? Todo lo demás son datos que estaban en el enunciado, porque si os fijáis, a mí me dan V sub in, me dan el valor de R, me dan esta I sub A, que yo he puesto 0,05, aquí habría que poner I sub A, mejor dicho, ¿vale? Si estamos a incógnitas, estamos a incógnitas. Aquí yo pondría I sub A. ¿Vale? Y me dan V gamma, que es la tensión umbral. O sea que tengo todos los datos, menos justo I1, I2 y VG. Entonces, resuelvo. Saco I1, I2 y V sub G con la misma calculadora que resuelve el sistema de ecuaciones, ¿no? Y luego diré V sub out, que si os fijáis era esto de aquí. La tensión de salida va a ser I sub 2 por V0. I sub 2 por R, perdón. Y esto es lo que tengo que meter yo en ese recuadro del ejercicio 3. Vale, esta pregunta 4 es imposible resolverla, digamos, de forma general para todo, ¿vale? Porque no sé muy bien lo que va a pasar, pero ¿qué tendríamos que hacer? ¿Vale? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo que tendríamos que hacer es suponer que uno de los diodos se rompe antes que el otro, ¿vale? ¿Cuál se rompe? Bueno, en realidad sí que lo podemos hacer. Se rompe siempre el diodo 1, ¿vale? Se alcanza I máxima si no estuviera así planteado el circuito no lo podríamos resolver, pero sí lo podemos resolver. Me he equivocado inicialmente. ¿Por qué razón digo que se alcanza la intensidad máxima en el diodo 1? Pues porque como el circuito que tiene dos diodos, en un circuito con dos diodos nosotros siempre tendríamos el problema de decir, vale, me dicen que a ver cuándo se alcanza la intensidad máxima, pero ¿cómo sé yo cuál de los dos se va a romper primero? ¿Vale? Y la respuesta es que primero se va a romper este, puesto que este diodo de aquí, su intensidad siempre es I sub A, ¿vale? No tiene una intensidad dependiente de la tensión de entrada. Este siempre tiene I sub A, la tensión de la fuente de intensidad. Por tanto, I máxima va a estar aquí, en este diodo. ¿Vale? Así que lo que tengo que hacer para este ejercicio es
hacer a este ejercicio 4, hago el mismo planteamiento que el 3. ¿Vale? Con el mismo sistema. Pero tengo que cambiar una cosa. ¿Sí? Que es que yo voy a definir lo que antes he llamado I sub 1 va a ser igual a la intensidad máxima, que es un dato. ¿Vale? Mientras lo que antes era la tensión de entrada, ahora va a ser y era un dato, ahora es una incógnita, porque lo que me están preguntando es cuál es la tensión máxima de entrada para que esto pete. Entonces, este mismo sistema que tenía antes, este mismo sistema de ecuaciones, que antes era I sub 1 menos I sub 2 es igual a I sub A. RI1 más VG igual a V sub I. Y RI2 menos VG igual a menos V gamma. Sí, este mismo sistema de antes lo tengo que transformar con este cambio de denominación. Entonces me saldría que I sub 2, lo mando al otro lado, ¿eh? Es I máxima menos IA. ¿Vale? Y sale ya resuelto. No es una incógnita. Bueno, sí es una incógnita. Forma parte del sistema, pero ya me saldrá un número. Y luego tendré V sub G, que era la otra incógnita, va a ser igual. Perdón, V sub G menos V sub I, que es no una incógnita, es igual a menos R por I max. Y la tercera ecuación es RI2, se queda igual. Menos V sub G igual a menos V gamma. Vale, entonces con este nuevo planteamiento del ejercicio 4, yo tengo que tener en cuenta ahora que las incógnitas son I2, que es una incógnita barata de resolver porque ya está despejada en función de datos, V sub G y V sub I. ¿Vale? Y entonces saco V sub I y ya está resuelto. V sub I es esta V sub I máxima. ¿Vale? Entonces este ejercicio 4 simplemente habría que resolver el mismo sistema de ecuaciones, pero cambiando esta perspectiva de ver quién es la incógnita y ver quién es el dato. ¿Vale? Así se resolvería este ejercicio 4. Vale, vamos ahora a resolver el ejercicio 5 de este entregable, que nos dice: calcule para el circuito del ejercicio 9 de la colección de problemas de circuitos con diodos la tensión V sub I mínima en voltios para la cual se alcanza la corriente mínima dada por 5,8 miliamperios. Que garantiza que el diodo Zener se comporta como una batería de tensión Zener 10,1 voltios. Bueno, esto lo vamos a poner V sub Z, ¿vale? Siendo R igual a 999 ohmios y R sub L igual a 2014, ¿vale? Hay dos valores de resistencias. Entonces, en este ejercicio 9, ¿vale? El circuito que tenemos tenemos una fuente de tensión, que como es costumbre nos la ponen aquí a la izquierda con el más hacia arriba, en serie con una resistencia. Aquí estaría el diodo Zener. Bueno, aquí la toma de tierra que antes no la he puesto. Y aquí está la otra resistencia R sub L. Vale. Y entonces, lo que sabemos es que esta tensión Zener de 10,1 va asociada a una intensidad de 5,8 miliamperios. Entonces, lo primero, ¿en qué estado está el diodo? En estado Zener. ¿Por qué? Porque
precisamente lo que me preguntan es ¿a qué tensión se alcanza la corriente mínima que me garantiza que esté comportándose como una batería de estado de tensión Zener, ¿vale? Es decir, está en estado Zener o estado de ruptura, ¿vale? Entonces este diodo Zener está en estado que a veces se le llama ruptura, a veces se le llama Zener. En cualquier caso, el circuito es equivalente a este otro, que tendríamos que... Aquí tenemos V sub I, aquí tenemos R. Se comporta como una batería, pero con el más en la punta en vez de en el coulomb. Aquí tenemos R sub L y tenemos más datos. ¿Vale? Tenemos el dato este de que está en este estado y su tensión es V sub Z positivo, ¿vale? Ya me dicen ellos 10,1 voltios, pues 10,1 voltios. Y el otro dato que tenemos es que su intensidad es de 5,8 miliamperios. ¿Intensidad hacia dónde? Pues un diodo Zener, cuando está en este estado de ruptura, estado Zener, está conduciendo en inversa. Así que es hacia aquí, hacia donde tengo esa corriente mínima que me dan en el enunciado. ¿Vale? La intensidad mínima es ahí y hacia abajo. ¿Vale? Esto va a ser importante porque a la hora de resolver el circuito, si no tuviera el dato de la intensidad por el diodo Zener, no lo iba a pasar bien. ¿Vale? Vamos a decirlo así. Y ¿qué más datos tengo? Pues mira, lo que sí que sé es que si me doy una vuelta de Kirchhoff por este circuito de aquí, ¿vale? Yo voy a tener que, ya esto le llamo, vamos a definir las intensidades. A esto le llamo I sub 1, y a esto I sub 2. Vale, pues las ecuaciones que voy a tener son, vamos a hacerlo, digamos, sistemático, ¿vale? Las ecuaciones que voy a tener pues, son, aplico la primera ley de Kirchhoff aquí y tendré que I sub 1 son las intensidades que entran, es igual a I sub 2 más I mínima. Ahora aplico la segunda ley de Kirchhoff, voy a hacer sistemático total. Aquí, ¿vale? A lo mejor no me haría falta, pero siempre es más relevante. La aplico primero aquí y sería I sub 1R más VZ menos V sub I es igual a 0. Y al aplicarlo aquí me queda I sub 2 R sub L menos VZ. Voy a poner el módulo porque ellos lo usan así. Igual a 0. Vale. Entonces aquí ya me sale I sub... Los incógnitas aquí son I sub 1 I sub 2 y V sub I. ¿Vale? Estas son las incógnitas. Entonces, I sub 2 sale fácil porque yo diría I sub 2 sale directamente V sub Z partido por R sub L. ¿Vale? Resuelto V sub 2. ¿Vale? Pero estos son datos. Cuando yo tenga I sub 2, me meteré aquí y me sacará I sub 1. Igual a I sub 2 más intensidad mínima. Sale resuelto. ¿Vale? Y luego ya con I sub 1 saco V sub I. V sub I es igual a I sub 1 R más valor absoluto de la tensión Zener. ¿Vale? ¿Esto se puede resolver con letras? Sí, porque I sub 1 lo puedo sustituir por I sub 2 más I mínimo por R, este sería este término aquí, más valor absoluto de V sub Z, y ahora puedo sustituir I sub 2 también por lo que es, y me queda módulo de VZ partido por RL más I mínimo por R más esta tensión en el módulo. ¿Vale? Esto es V sub I. Vale, este sería este ejercicio 5 del entregable. ¿Vale? Vamos a ver ahora el ejercicio 6.
que me dice, calcule para el ejercicio 9 de la colección de problemas de circuitos con diodos, el mismo, la tensión V sub I máxima en voltios, para la cual se alcanza la potencia máxima en inversa, dada por 576 milivatios, siendo R igual a tal, RL igual a tanto, y la tensión Zener igual a 9,2. ¿Vale? En este tengo que plantear exactamente el mismo circuito con el diodo también en estado Zener, ¿vale? El circuito va a ser exactamente el mismo, para esta pregunta 6. Incluso la aproximación del circuito con el estado del diodo, ¿vale? El diodo sigue estando en estado Zener, así que vamos a tener el mismo circuito y lo que me cambia es el dato de la intensidad. Bueno, lo tengo que calcular un poco. El diodo Zener en estado Zener. Y luego aquí teníamos RSVL. Y VI. Me dice que calcule para este circuito la tensión VI máxima. ¿Vale? Vamos a partir ya de esa VI máxima. Vamos a llamar así. VI max. Para la cual se alcanza la potencia máxima en inversa. Entonces, la potencia máxima, ¿dónde se da? Aquí. ¿Vale? Y aquí voy a tener I sub 1. I sub 2. Esta intensidad que necesariamente va a ir hacia abajo porque el diodo conduce en inversa si está en estado Zener, si no, no alcanza la potencia máxima. ¿Vale? Y de momento tengo 4 incógnitas. VI max, I1, I2, I3. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la potencia máxima va a ser igual a módulo de VZ por I3. ¿Vale? Potencia es tensión por intensidad. Con lo cual desaparece la incógnita I3. No es que desaparezca, es que la calculo. V máxima partido por V sub Z. ¿Vale? Y ahora ya me vengo aquí y vuelvo a aplicar otra vez las 3 leyes de Kirchhoff, ¿vale? Las mismas que he aplicado antes. Aplico la primera ley de Kirchhoff aquí. I1 es igual a I2 más I3. La segunda ley de Kirchhoff en la malla de la izquierda. Y me quedaría I1R más VZ menos VI max es igual a 0. Y la segunda ley de Kirchhoff en la malla de la derecha. Y me saldría I2RL menos VZ es igual a 0. ¿Vale? Entonces, tengo estas 3 ecuaciones y las incógnitas son I1, I2 y V sub I. Porque recordemos que I sub 3 ya lo he sacado. ¿Vale? Y entonces ya con esto calculo V sub I máxima con los datos que tengáis cada uno de vosotros. Y ya sale este ejercicio 6 del entregable. Vamos ahora a resolver el test de este entregable, ¿vale? Mucho más rápido. En esta pregunta 1, ¿vale? Me dice un diodo es pues una unión PN, ¿vale? No es un escasamente dopado semiconductor P, ni una unión NPN, que eso ya veremos lo que es luego, ni un muy dopado, un altamente dopado semiconductor N. No, es una unión PN, así que es la opción A, ¿vale? Este 1 es muy fácil, ¿no? Un diodo es una unión PN, ya está. Me dice, cuando la corriente está fluyendo a través de un diodo, de acuerdo con la primera aproximación, ¿vale? El diodo puede ser modelado como... La primera aproximación, recordad que era la más grosera, ¿vale? Y lo modelábamos como un cable cuando circulaba por un diodo, ¿vale? En vez de como una fuente. A voltage source, esta ya sería la segunda aproximación, ¿vale? Pero la primera aproximación era simplemente un circuito cerrado, o sea, la opción D. Modelamos un diodo por un circuito cerrado en primera aproximación, por un cable. Mientras que lo modelamos como una voltage source, una fuente de tensión, cuando, a lo mejor acento, ¿no? Cuando digamos que es en segunda aproximación. En esta página, en esta pregunta 3, me dice, más grande, y solo tenemos que leer. Pues sí que lo he aumentado.
la dependencia de la corriente, entre la corriente a través de un diodo Zener y el voltaje que cae en él puede ser modelado como 4 regiones lineales, 2 regiones lineales, 3 o 1, ¿vale? Lo modelábamos así. Lo modelábamos en un diodo Zener, lo modelábamos así. ¿Vale? Estos son tres segmentos, 3 regiones lineales, ¿vale? Así que lo correcto es la opción C, 3 regiones lineales. Las dos limitaciones para un diodo Zener son, y me dan como opciones el voltaje threshold voltage, ¿vale? No sé muy bien traducirlo. La máxima potencia en inversa, ¿vale? El voltaje de ruptura, que es el voltaje Zener, y la máxima corriente directa, ¿vale? Y no es una limitación el máximo, o sea, la tensión de ruptura. Vale, threshold voltage es la tensión límite, ¿vale? Tampoco es una cosa que exista esa tensión límite, ¿vale? Entonces, el límite que tenemos es un límite de potencia aquí y una máxima intensidad en directa que tienen todos los diodos, ¿vale? Así que habría que marcar a la vez para este ejercicio 4 las opciones B y C. Si os fijáis, son checkbox, hay que marcar, se pueden marcar varias y la opción correcta es marcar a la vez B y D, perdón. B y D. La máxima potencia en inversa y la máxima corriente en directa. Esa es la solución. Vale, vamos con el 5 que me dice circuitos basados exclusivamente en diodo Zeners pueden ser utilizados para diseñar rectificadores, sí. Amplificadores, no. Reguladores de voltaje, sí. Y clippers, que yo creo que son recortadores también, ¿vale? Es decir, pues de la A hay rectificadores basados en diodos, la B no hay amplificadores basados en diodos, por la sencilla razón que un amplificador, digamos que necesita un aporte de energía externo y un diodo es un elemento pasivo. Un diodo no recibe alimentación, no gasta energía, o sea, gasta energía la que le mete el circuito, pero no recibe energía por otro lado. Así que, y no puede aportar energía al circuito, que es lo que haría un amplificador. Así que no amplifica. Regular el voltaje sí lo hace, ¿vale? Se come un trozo de voltaje para regularlo, pero lo hace. Y recortarlo lo mismo. Recortarlo también es comerse un trozo del voltaje. ¿Vale? Así que puede servir para la A, la C y la D en este ejercicio 5. ¿Vale? Muchas palabras en inglés, ¿no? Técnicas en este test. Menos fácil de lo que parece. Y me dice, selecciona el dispositivo capaz de convertir luz en corriente eléctrica, ¿vale? Y esto es el fotodiodo, ¿vale? Un fotodiodo transforma la intensidad lumínica en corriente eléctrica. Un LED hace lo contrario, transforma la corriente en luz. Un diodo Zener estabiliza la tensión cuando funciona en inversa y un diodo ya hemos visto cómo funciona, que tiene 1000 aplicaciones. Así que la respuesta correcta del 6 es la opción A. El fotodiodo es el que hace esto, ¿vale? Y con esto se acaba todo este entregable que espero que lo hayáis entendido y que os vaya a servir. Bueno, vamos a atender ahora también a esta práctica 1 de diodos que os han entregado, puesto que pueden preguntar cosas en el examen y que, bueno, yo creo que tiene bastante contenido interesante. Vamos a atender a ello, ¿vale? Entonces tenéis este archivo que os han pasado, que lo he pasado afortunadamente ha entrado solo, ¿no? Entonces el primer trozo es circuitos rectificadores. Hay 3 vídeos, en este os lo enseñan en uno de los vídeos, este circuito, el funcionamiento. Y tenemos la señal de entrada, que es esta señal gris, de un circuito, ¿vale? Que es simplemente la señal sinusoidal que se genera un generador de ondas, ¿vale? Y esto es la señal rectificada, que lo que hace es, cuando la señal es positiva, como en este trozo de aquí, de dejarla pasar, y cuando es negativa no la deja pasar, ¿vale? Y lo único que se come un trocico,
¿vale? No va a ser igual de alta, a pesar de que aquí lo parezca, no va a ser exactamente igual de alta porque se toma un trocico. Tiene la misma frecuencia, pero solo tiene las montañas hacia arriba. Esto sería un rectificador ideal, sería el que no se come nada de nada, pero lo ideal, sí, se le llama ideal precisamente porque no existe, ¿vale? Este es el rectificador de media onda que usamos habitualmente, ¿vale? Bueno, que usamos. Es un rectificador de onda bastante cutre, es decir, que no es el mejor rectificador de onda que podamos encontrar, ¿vale? Es el más barato, ¿vale? Está formado por un diodo en serie con una resistencia, ¿vale? Y lo que hacemos es coger la salida en la resistencia, este Vout lo cogemos en la resistencia y lo que hará será, pues, exactamente transformar una entrada que es de este tipo gris, la va a transformar en una... Epa, espera que estoy arrastrando lo que no es, ¿verdad? Lo va a transformar en una salida del tipo de la verde, ¿vale? Vale, este es el rectificador de media onda. Me dice que calcule esta relación formada, esta relación entre V sub I y V sub out en primera aproximación y en segunda aproximación, tanto para el diodo on como para el diodo off, ¿vale? Entonces, para hacer esto, lo que tendríamos que hacer sería resolver el circuito, ¿vale? Con el diodo off se comporta como un circuito abierto. El diodo, ¿vale? Esto sería el diodo y la resistencia. V-in y V-out. Cuando el diodo está off, pues la intensidad es nula y V-out, que si por R, pues es 0. ¿Vale? Esto es válido para la primera y segunda aproximación, puesto que el diodo en estado off hacíamos lo mismo para la primera como para la segunda aproximación. Por lo tanto, con el diodo off, yo pondría en ambos que esto es 0. ¿Vale? Y en condición me tendrían que decir el rango para el cual se cumple. Vale, sí que cambia el rango. ¿Por qué? Porque este diodo off va a estar en este... O sea, este diodo... Ahí. Va a estar en rango off en primera aproximación. Es como si la tensión umbral fuera 0 en la primera aproximación. No hay tensión umbral. Y entonces esto va a estar así mientras sube I sea menor que 0, ¿vale? A la primera tensión positiva, el diodo se pondrá en conducción en primera aproximación. Mientras que en la segunda aproximación yo tendré una tensión umbral que, si no me dicen nada, pondré 0,7. No sé si se han dicho... No dicen nada de... 0,6, ¿vale? Dicen en el enunciado. Mientras que en la segunda aproximación tendremos una tensión umbral de 0,6 voltios, ¿vale? Así que esta aproximación solo funcionará mientras V sea menor que 0,6 voltios. Pero que tendríamos que rellenar aquí. Entonces aquí tendríamos que rellenar VI menor que 0 y aquí abajo VI menor que 0,6 voltios, ¿vale? Esas serían las condiciones que tenemos que tener para estar en corte, para que el diodo esté en estado de corte en estas condiciones, ¿vale? Y... Vale, ¿cuál es la condición para que el diodo esté en modo conducción? Pues justo la recíproca, ¿vale? O sea, sería que estuviera aquí mayor que 0 y aquí mayor que 0,6. Vale, esas son las condiciones para que el diodo esté on. ¿Cuál va a ser la relación entre las tensiones? Pues esto sí que lo tenemos que calcular, ¿vale? Si el diodo está en on, vale, en una primera aproximación, pues lo que vamos a tener es que el diodo se va a comportar como un cable
Entonces aquí ya se ve claramente que VIN va a ser igual a VOUT, ¿vale? Y, o sea, VOUT igual a VIN, vamos. Y en segunda aproximación del diodón, lo que tendremos es que el diodo se va a apuntar como una batería, acordaos que el diodo estaba apuntando en esta dirección. Así que se va a aportar como una batería con el más en el culo. Y con esta de aquí lo que vamos a tener es que VOUT va a ser igual a VIN menos V gamma, ¿vale? Haciendo la segunda ley de Kirchhoff sale esa relación, ¿vale? Y con esto rellenaríamos esta parte, ¿vale? Esta parte es VOUT igual a VIN y la de abajo es VOUT igual a VI menos V umbral, ¿vale? Que V gamma. Pero no me puedo cambiar el tipo de transistor. Vale, esta sería esta primera tabla ya rellena, ¿vale? Tenemos que visualizar la respuesta en este simulador titulado rectificador de Ombra XY y compruebe que el circuito ofrece aproximadamente una solución lineal por tramos. Y basándome en estas tablas que hemos obtenido, calcular la tensión de salida. Es decir, lo único que tengo que hacer es utilizar estas fórmulas para calcular estos valores. ¿Vale? Así que aquí vamos a tener, en todos estos casos va a ser 0. ¿Vale? La tensión de salida, y en este caso también. Mientras que ya para uno, en primera aproximación, coincidía la tensión de salida con la tensión de entrada, y en el otro caso tenía que restarle la tensión umbral. Así que aquí me quedaría 1 menos 0,6, 0,4. 2 menos 0,6, 1,4. 3 menos 0,6, 2,4. ¿Vale? Estos serían los valores de tensión de salida para el circuito rectificado de la figura 1 calculado. ¿Vale? Y tendríamos que venir a este simulador de circuito para encontrar, a ver, cuánto vale, ¿vale? Es decir, esta salida que estamos diciendo, cuánto dice el simulador que vale, ¿vale? Entonces habría que plantearlo en este simulador vuestro que tenéis, ¿vale? Mete teclado en pantalla, ¿vale? Y bueno, vamos a verlo cómo quedaría esto. Entonces tendríamos que ir a este simulador y buscar este rectificador de media onda. Half-Wave Rectifier, este es, ¿vale? Que es este circuito, un diodo y una resistencia. Podríamos poner los valores que me piden ellos en este enunciado que es a ver, no me salen aquí todos los favoritos. Me piden como valores 3 voltios sin offset. Ahora hablamos de lo que es el offset y la frecuencia de 2 kiloohmios. Y no me dicen nada de la resistencia, porque sí que depende de la resistencia, ¿eh? 4,7 kiloohmios, ¿vale? Es la resistencia. Entonces venimos a este de aquí. Aquí tenemos que poner esos 4700 ohmios. Aquí en el diodo. No sé si no tendríamos que poner
Bueno, aquí tiene una tensión de ruptura de 0, ¿vale? O sea, estaríamos en primera aproximación. Vale. Y en la fuente me han pedido que le pongamos 2 kHz. 3 voltios de tensión máxima. Uy, demasiada frecuencia, ¿no? Y 2000 kHz, no sé si podremos ampliar este intervalo de tiempo. Se tiene que poder también, ¿eh? Aquí. No, esto no ha cambiado la escala, solo cambia la velocidad a la que lo hace. Bueno, le he vuelto a poner la frecuencia inicial porque en realidad esto no me depende de la frecuencia, ¿vale? Y lo que podemos ver es que tenemos un pico máximo que es en la señal verde, que se va a los 2,6 voltios, ¿vale? Aproximadamente. Vale, a ver si lo podemos parar. Y mirar exactamente el valor del pico, que está pues como 2,582 es lo máximo que vemos, ¿no? 2,582. 2,58. Vale. Entonces, aquí cuando me preguntan los valores del circuito, pues si la entrada tiene un máximo de 3 voltios, la salida tiene uno de 2,58 voltios. Vale. Y me dice... máximo más 3, mínimo menos 3. Mientras que la salida VOUT tenía un máximo de 2,58 y el mínimo estaba en 0 también, ¿no? Menos 805 microvoltios, ¿no? Es 0, son 0,8 milivoltios. 0,8 milivoltios es el mínimo. Vale. Como veis, se aproxima mucho. Milivoltios, todo lo demás, voltios. Vale, 3 voltios. Hay buenas unidades, que si no, se nos cargan. 2,58 voltios menos 3 voltios. Vale, esto me da a mí en el análisis de estos valores de circuito rectificador. Vale. Y esto es sin offset. ¿Qué demonios es esto del offset? ¿Vale? El offset es coger a esta señal verde de entrada y desplazarla hacia arriba a algunos voltios. Vale, si ahora le doy a reiniciar, como veis, se ha ido para arriba. Si yo la subo hasta más 3, pues cuando baje al menos 3, rozará el suelo, ¿vale? Que lo va a pasar ahora. ¿Vale? El mínimo roza el suelo, roza el 0, y el máximo se irá a 3 y 3, 6. ¿Vale? Entonces, el offset es como un nivel que la subes o la bajas de continua, ¿vale? Subir o bajar toda la gráfica de onda. Eso es el offset, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el offset? Pues claro, si yo lo subo todo por encima de 0, pues el diodo siempre está on en primera aproximación.
Mientras que si ahora yo lo bajara, por ejemplo, todo por debajo del 0, poniendo un -5 ahí, pues lo que va a pasar es que el diodo se lo va a comer todo, ¿vale? Es que no hay señal amarilla, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy todo el rato bajo 0. Mientras que cuando le he metido un offset más grande que la amplitud, pues entonces estoy todo sobre 0 y el diodo todo el rato está conduciendo. Si le pongo 0, entonces la función va a ser simétrica y va a conducir la mitad de las veces, que es como estamos ahora, ¿vale? Nos tendría que cambiar la escala para verlo mejor. Y si le pongo un offset positivo, va a estar conduciendo más tiempo que la mitad del tiempo. Un offset negativo, menos tiempo que la mitad del tiempo, ¿vale? Básicamente porque luego me preguntan cosas así en el otro. Entonces, basándose en las relaciones entre V y V out, tenéis en la tabla 8, calcule la salida para varias... Bueno, esto os lo dejo a vosotros porque ya están las relaciones calculadas, ¿no? Y sería... es mucho tiempo, pero la tabla 8 es esta que hemos hecho antes, ¿no? Donde hemos rellenado nosotros nuestros valores. Espera, que es que me he ido de ejercicio. Vale, aquí estamos. Compara los resultados de las tablas 2 o 3. ¿Qué aproximación predice mejor los resultados? Pues yo creo que la segunda, ¿no? La segunda versión. ¿Por qué? Porque es más refinada. ¿Vale? La segunda me decía 2,4 y la primera me decía 3. ¿Vale? Pero además, incluso también cualitativamente es más interesante la segunda. La segunda, ¿por qué? Pues porque modeliza con más detalle el comportamiento. La otra es un modelo muy grosero. Suelo teclear bien, pero es que como tengo aquí un montón de cosas encima de la mesa. Así que esto, pues porque modeliza con más detalle, habría que desarrollar más, ¿no? Modeliza con más detalle el comportamiento, el otro es un modelo más grosero, etcétera, ¿vale? Vale. Así que, bueno, simplemente pues que le metemos una aproximación, es una aproximación más fina, ¿no? Estime la tensión umbral del diodo según los resultados del simulador, indicando cómo se ha estimado a partir de los datos de la tabla. Pues a mí me ha salido 0,4, ¿no? Porque me llevaba a 0,6. ¿Cómo se ha estimado? Pues haciendo V-in menos V-out. Vale, así lo hemos hecho. 0,4 voltios. Me dice, para todos los circuitos propuestos en el estudio previo visualizar las señales obtenidas cuando se modifican los parámetros claves de la señal de entrada. A doble clic y varía la frecuencia, varía la amplitud, más o menos lo hemos hecho todo esto, ¿no? Mirad hemos hecho todo esto. Y me dice visualizar la respuesta del simulador para el circuito titulado rectificador de media onda con offset. ¿Vale? Ahora la señal de entrada tiene un offset de 1 voltio. Vamos a meter eso. Venimos aquí y le decimos aquí tensión máxima 3 voltios. Offset 1 voltio. Forma de onda alterna. Vale, y entonces... No vemos los voltios. ¿Dónde salen los voltios? Está haciendo los amplios. Ahí. Sí, me está haciendo todo el rato la intensidad. Antes veía los voltios, ahora veo la intensidad. Y esto se hace... Claro, otra vez. Ese circuito, diodos, rectificador de media onda. Y metemos 3 voltios máximo. Lo he metido tanta mano que lo voy a coger. Y 1 voltio de offset. Vale, el máximo que alcanza son 4 voltios en la fuente, ¿vale? Porque al tener 3 de amplitud, pues varía entre más 3 y menos 3 y ya sé que sumarle 1. O sea, varía entre más 4 y menos 2.
¿vale? Esta señal verde, ¿vale? Esta señal verde va a variar entre más 4 voltios y menos 2 voltios, ¿vale? Que no llegamos a ver el mínimo, pero menos 2. El otro lo hemos estimado en 2,6. He puesto 2,58, pero luego todas las cuentas las he hecho con 2,6. Y vale, así que esta es la parte. Y si os fijáis, este tiene 5,4. Espera que voy a volver a ponerlo en 3. Porque igual lo que ha pasado es que le he metido mano antes al diodo. Si yo lo pongo con 3 voltios de amplitud y sin offset, que es como teníamos que estar inicialmente, tenemos la señal verde entre más 3 y menos 3 y la señal amarilla con un máximo de 2,48, ¿vale? Que antes he puesto yo, lo hemos rellenado, hemos puesto 2,58. Vale, vamos a cambiarlo. Y así que aquí me saldría 0,5. 0,52. Vale. Y ahora si le ponemos el offset que me han dicho ellos, ¿vale? Esta varía entre más 4 y menos 4 y la otra varía entre más 3,464 y eso menos 6, ¿vale? Menos 6 no. Y 0. Entre 3,464 y prácticamente 0. Vamos ahí. Si lo pauso lo veremos. En cuanto va la verde. A 100 microvoltios, ¿vale? 110 microvoltios. Es 0,1 milivoltios. Nada. ¿Vale? Entonces, para este último trozo, se visualicen, anoten los valores máximos y mínimos de la señal. Vale, una de ellas va entre 4 y menos 2, entre 4 voltios y menos 2 voltios, mientras que la salida hemos visto que variaba entre 3,464, que dice aquí cuál es el máximo, 3,464 y el mínimo que es 0,0001 voltios, ¿vale? O 0,1 milivoltios, casi mejor, ¿no? Más elegante. Negativo. No sé si lo he puesto negativo antes. Aquí. Aquí, tenía que haber puesto negativo, ¿eh? Menos 0,8 milivoltios. Y... Vale, estos son los valores del rectificador de media onda con offset. ¿El diodo está más tiempo o menos en conducción? Cuando está con un voltio de offset. Más. ¿Por qué? Pues porque hay más tiempo con Vin mayor que la tensión umbral, ¿vale? Al yo desplazar toda la función hacia arriba, pues hay más trozo de la onda que está por encima de la tensión umbral. Así que hay más tiempo que el diodo funciona en conducción, ¿vale? ¿Se ha modificado el valor máximo de la salida? Sí, también. Estos saltos que me das porque al traspasar del PDF al doc, pues mete cosas raras. Sí, ¿por qué? Pues por el offset, porque lo ha desplazado el offset. Hay más razones, ¿eh? Tampoco el diodo es exactamente lineal, ¿vale? Se lo ve un poquito más cuando hay más tensión, etcétera. ¿Se ha modificado el valor mínimo de la señal de salida? También. Sí, muy poco, pero sí. ¿Por qué? Porque la VI mínima también se ha modificado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que una cosa es el modelo del diodo y otra cosa es el comportamiento real del diodo. ¿Vale? Ahora vamos a este rectificador de onda completa, que este sí que se me ha descuadrado más al pasar de PDF a doc, ¿no? Que lo tenemos aquí con estos 4 diodos, ¿vale? Y
me dice visualiza la respuesta del simulador para este circuito rectificador de carga completa y anote el máximo y el mínimo de cada señal, ¿vale? Entonces tenéis que venir aquí, en ejemplos de circuitos, diodos, rectificador de onda completa. Y empezar. Vale. Y lo que me han pedido es valores máximo y mínimo de cada señal. Vale, uno es el V-in y otro es el V-out. Este tiene un máximo de 5 voltios y un mínimo de menos 5 voltios. ¿Vale? El amarillo, vamos a separar los osciloscopios para ser más fácil. Y el amarillo tiene un máximo de 3,728 y un mínimo que es completamente simétrico, no lo veo aquí, pero sería menos 3,728, es completamente simétrico, ¿vale? Así que va a tener exactamente el mismo mínimo. A ver, no, que esto es en la resistencia, sí, que esto sube auto. Me estaba yendo yo. Máximo 3,728, mínimo 19 milivoltios positivos, ¿vale? Así que copiamos esto, ¿vale? Máximo de 1, 5 voltios. No me han dicho cuál es la entrada a poner, ¿no? Pues entonces, máximo de la entrada, 5 voltios. Mínimo de la entrada, menos 5 voltios. Máximo de la salida lo teníamos aquí. 3,728. Mínimo de la salida, hemos dicho... Es muy difícil de saberlo, ¿no? 60 milivoltios más o menos. Aquí tenemos 230 de frea, estamos subiendo. Vamos a ponerle... Ya había un 1 ahí, incluso un milivoltio. Me ha parecido ver, este mínimo es muy difícil de pescar. 2 milivoltios. Bueno, he pescado como mínimo. ¿Vale? Es un número levemente mayor que 0. ¿Vale? ¿Cuál es la amplitud y el offset de la señal de entrada? Esto lo hemos puesto con una amplitud de 5 voltios. Si os fijáis aquí. Amplitud de 5 voltios y offset de 0. ¿Vale? Entonces tenemos... Por defecto, cuando tú arrancas este circuito, tiene una amplitud de 5 voltios y un offset a 0. ¿Vale? Y me pide ahora la secuencia de estados de los diodos, ¿vale? Eso es bastante más complicado. Y conviene saber cómo demonios funciona un rectificador de este tipo, ¿vale? Entonces, cuando... ponerlo en marcha. Vale, os tenéis que fijar en los flujos de la corriente, ¿vale? De este vídeo. Esto, creo recordar que se podía poner en pantalla completa. No me acuerdo cómo se pone esto. Pantalla completa. Vale. Yo creo que aún así se podrá ver, pero... Un poco más grande. Vale. Entonces fijaos que tenemos que cada cuarto de onda conduce uno de los 4 diodos. ¿Vale? Perdón, 2. Hay siempre 2 diodos conduciendo. O bien conducen estos 2, o bien conducen estos 2. ¿Vale? Si os fijáis, viendo la circulación, o bien circula, o sea, conducen siempre los que están el uno enfrente del otro. Ahora estoy conduciendo, en este rato estaban conduciendo este y este, y ahora van a empezar a conducir este y este. ¿Vale? Entonces se van turnando.
Así que los estados son, como se me han movido un poco el D1 y el D2, voy a mirar en su archivo original de prácticas, que era este de aquí. 1, 2, 3, 4 en sentido rotatorio, ¿vale? Entonces, lo que está ocurriendo es que o bien conducen el 1 y el 3, o bien conducen el 2 y el 4, ¿vale? Pero no termino de entender eso de infinito, cero más infinito. Porque son estados que se van turnando todo el rato, no. Cuando tiende a infinito, esto es oscilante. No sé qué han querido decir con esto. Realmente no sé qué han querido decir. Esto empiezan conduciendo el 2 y el 4. Y siguen conduciendo el 1 y el 3. ¿Vale? No sé si querrán decir con esto, pero no lo entiendo, ¿eh? Creo que no lo entiendo, de verdad. Que cuando estamos en los negativos cercanos al 0, pero no en infinito, porque en infinito no se puede saber lo que pasa, conducen el 1 y el 3. Y cuando estamos en los positivos y cercanos al 0, conducen el 2 y el 4. ¿Vale? Mientras que todos los demás estarían apagados. Vale. ¿Y este estado en el 0 qué es? Pues ese estado en el 0 es el momento en el cual pasa de un estado a otro y no conduce ninguno. Y incluye este trocito de aquí donde va plano la gráfica. ¿Vale? Entonces esto sería off, todos off. Como no es una Excel no se puede rellenar, que sería lo más cómodo, ¿no? Todo off. Creo que se refieren a eso, pero si os digo la verdad, no entiendo muy bien esta gráfica porque yo no veo comportamiento asintótico cuando V tiende a infinito, a más infinito y a más infinito, ¿vale? Veo una oscilación constante. Vale, me dice estime la tensión umbral en función de los resultados del diodo, tal y como se ha estimado a partir de los datos de la tabla. Fijaos que en los datos de la tabla se come 1,27 voltios. Vale, 1,272 voltios se comen. Pero se lo comen entre dos diodos. O sea que sale 0,63, que es la mitad. ¿Cuál es la tensión umbral estimada? 0,63 voltios. ¿Vale? ¿Cómo se ha estimado? Pues he hecho V-in menos V-out dividido por 2. ¿Por qué? Porque hay dos diodos. Esa es la tensión que se comen entre dos diodos. ¿Vale? Me dice, visualiza ahora la respuesta del simulador para el circuito de rectificador de onda completa con offset. Y anote los valores mínimos y máximos de cada señal. Y nos metemos ahora en este circuito. Es el mismo circuito. Y le meto yo el offset, yo creo. Entiendo que será eso, ¿no? Porque yo no he encontrado. A ver si hay alguno que se llame exactamente así. Bueno, se llama con filtro. No sé si querrá decir ese o no. Vamos a verlo. No, porque con filtro tiene ahí un condensador. Y eso es mucho decir. Pues yo creo que sería este y metiéndole offset a la señal. Le voy a meter 2 voltios, ¿vale? Interesa meter un offset que sea menor que la tensión máxima porque si no me lo llevo arriba en todo. Si yo ahora este lo pongo a funcionar, ¿vale? Pues fijaos que me queda que la rectificación me saca en el lado, cuando es positivo sale más alto y cuando es negativo sale más bajo. ¿Por qué? Pues porque lo he desplazado, ¿vale? Las tensiones positivas son más positivas, las tensiones negativas son menos negativas, ¿vale? Y lo que hace este rectificador de onda completa es a las negativas darles la vuelta para arriba, ¿vale? Si os acordáis que si no tenía offset, lo que me transformaba una función que era el tiempo, que de vueltas, ¿vale? Una función verde, que era oscilatoria, en una función amarilla, en esta de aquí,
¿vale? Que lo que hacía era las montañas hacia abajo que me quedan en la función seno, les da la vuelta y las mete para arriba, ¿vale? Ahora no me voy a llevar una cámara. Y entonces, cuando yo las montañas que vayan para abajo, estos trozos para abajo, los subo un poco, ¿vale? Pues le va a quedar menos trozos. Si antes tenía este trozo y ahora lo bajo, pues va a tener menos trozo. Y eso es lo que le pasa cuando yo subo este offset. 2 voltios, ¿vale? Entonces ahora hay que dejarle un tiempo de evolución, pero si veis esta montaña amarilla de abajo, que se convierte en esta pequeña montaña verde, es mucho más pequeña que el pico de cuando está la tensión positiva. Tensión negativa, tensión positiva, tensión negativa, tensión positiva. Aquí todo es positivo en esto que estoy yo marcando a la derecha, ¿vale? Pero cuando la entrada es positiva, está verde, cuando esta entrada es positiva, es más positiva, y cuando es negativa es menos negativa, y por eso se me transforma en montañas de diferente altura, ¿vale? En esta secuencia de montañas de diferente altura. Vale. Anote los valores máximos y mínimos de cada señal. Pues una 7 voltios, la otra 5,68. Le he metido 2 voltios de offset. Si le hubiera metido más offset, hubieran salido otros valores diferentes, pero yo no he encontrado ese circuito tipo rectificador de onda completa con offset que me plantean aquí. ¿Vale? No sé si vosotros tendréis otros enlaces o qué, pero yo no lo he encontrado, así que el offset le he puesto yo el que me ha dado la gana. Si ellos quieren que le metáis otro, pues daría otros números, ¿eh? Aquí cuidado. ¿Y cuál es el mínimo? Pues de la entrada, menos 7 voltios, no hace falta ni mirarlo, ¿vale? Y de la salida tendría que mirar yo aquí, y sería 1,8. ¿Vale? Es un poco como si tuviera 3,8 y 3,8 y uno lo subo 2 voltios y otro lo bajo 2 voltios, ¿vale? Que es el offset que le he metido. Vale, ¿cuál es la amplitud y el offset de entrada? Pues yo le he puesto 5 voltios de amplitud y 2 voltios de entrada de offset. Pero vamos, se le podría haber puesto otra cosa, he visto que lo he puesto porque me da la gana. ¿Por qué los lóbulos son asimétricos? Pues porque los lóbulos porque la VIN está desplazada hacia arriba. Y VIN positiva es más alta, digamos que la VIN negativa. Sí, yo casi lo haría mejor con valores absolutos, ¿vale? Y le diría... Yo lo haría con valores absolutos y lo que diría es que el valor absoluto de VI max es mayor que el valor absoluto de VI min, ¿vale? Porque, claro, esto sería el valor absoluto de 7 y este es el valor absoluto de menos 3. A uno le he metido 5 más 2 y al otro le he metido menos 5 más 2, ¿vale? Y entonces, claro, lo que tiene que recortar es esto, básicamente, para que me entendáis. Y entonces esto lo transforma luego en esto. Por eso este máximo es mayor que este máximo local, ¿vale? Que está asociado al mínimo de la función de entrada. Vale. Y por eso los lóbulos son asimétricos. Yo creo que es mejor explicarlo, esto mismo que os he contado, ponerlo ahí en texto, ¿no? Que quizá no dé para responderlo tal y como lo he respondido yo. Y por último ya, el circuito recortador, pues lo que hace es capar la función y no dejar pasar un máximo, ¿vale? O sea, es como ha cortado el trozo de arriba de esta primera función gris, le corta el trozo de arriba y la convierte en esta verde, ¿vale? Es como si le pusiera un máximo, valor máximo y un valor mínimo. Eso es un recortador. Estabiliza. ¿Cómo se estabiliza? Con un zener y con 2 ceners. El de 2 ceners es el que os colgan en el vídeo último suyo, ¿vale? Y te dice, calcula la relación V in y V out formada por 3 regiones en función del estado de los diodos para la
circuitos de la figura 3A y 3B, utilizando la segunda aproximación con una resistencia de este tipo y suponiendo una tensión umbral del diodo 0,6 y una tensión de ruptura 4,7, ¿vale? Y complete las siguientes tablas. Entonces, vamos a resolver los dos circuitos, ¿vale? Esto hay que resolver simplemente los dos circuitos, que serían el primer circuito, la figura 3A, ¿vale? Está formado de la siguiente manera. Tenemos una fuente de tensión, una resistencia y un diodo Zener. Solo uno. A ver, no se suelen usar recortadores por un solo diodo Zener, es verdad, mucha energía, ¿eh? Y esto es V-in. Y esto es V-out. Vale. Y entonces el diodo Zener este de aquí, pues va a estar en tres estados. ¿Vale? Va a estar en estado on. ¿Vale? Y entonces este circuito sería así. Utilizando la segunda aproximación, me dicen, el enunciado. ¿Vale? Esta sería una de las regiones. Ahora, luego le daremos nombre a si es la 1, la 2 o la 3. Estos serían 0,6 voltios, la tensión umbral y 1 kiloohmio. Y diríamos IR más 0,6 es igual a V sub I. ¿Vale? Y tendríamos que I es igual a VI menos 0,6 partido por R. Y tiene que ser necesariamente mayor que 0. Así que VI va a ser mayor que 0,6. Esta es la condición. ¿Vale? Y en este caso Vout no hace falta ni calcularlo porque coincide con la tensión umbral. 0,6 voltios. Entonces, si la entrada es mayor que 0,6 voltios, la salida es 0,6 voltios. ¿Que esto que es la región 1, 2 o 3? Bueno, lo podemos llamar como queramos, ¿vale? Esta sería, vamos a llamarle región 1. Vale, después de estar on, el diodo se pondrá off. Esta va a ser mi región 2, ¿vale? Cuando el diodo esté off, el circuito será así. V-in, la resistencia, V-out, y aquí la intensidad va a ser 0, y por tanto, por Kirchhoff, V-out será igual a V-in, ¿vale? Condición. Pues por un lado, y esto también es la tensión del diodo, ¿vale? Y coincide con la tensión del diodo. Así que por un lado, V-in va a tener que ser menor que 0,6 voltios, porque si no estaríamos en esta región. Y por otro lado, V-in va a tener que ser mayor que la tensión Zener, que era menos 4,7 voltios. ¿Vale? Porque si no estaría en estado Zener. Así que ya tenemos aquí la región 2. ¿Vale? Y por último, el estado puede estar el diodo puede estar en estado Zener o ruptura. Y entonces el circuito sería equivalente a esto. Y tiene el más en la punta. ¿Vale? Y aquí sí que habría una intensidad, pero negativa, es decir, una intensidad, bueno, negativa, si la defino así, positiva, ¿no? Pero negativa desde el punto de vista del diodo,
la intensidad iría para allá y voy a tener que Vout va a ser igual a 4,7 voltios con signo menos, ¿vale? Porque esto va para abajo y esto va para arriba. Y la condición es que la tensión de entrada va a tener que ser menor que menos 4,7 voltios. ¿Vale? Y esta es la región 3. Entonces, con estos datos podríamos rellenar toda esta fila. ¿Vale? Región 1, región 2, región 3. Y ahora tendría que venirme yo a resolver el otro circuito, que es un poco más serio, ¿no? Entonces, para resolver el otro circuito, pues vamos a plantearlo, ¿vale? Entonces, para esta otra figura 3B, diremos yo tengo una tensión de entrada y una resistencia, un diodo Zener que apunta hacia arriba y otro que apunta hacia abajo. Y esto es Vout. Entonces aquí, digamos que la corriente solo puede ir en dos sentidos, ¿vale? Que son o para allá o para allá, ¿vale? O en ninguno, ¿vale? Entonces, si la I, tal y como la marco yo aquí, es mayor que 0, pues entonces este que lo voy a llamar yo D1, este que lo voy a llamar D2. Entonces D1 tiene que estar en estado Zener, porque conduciría en inversa, y D2 tendría que estar en estado ON. ¿Vale? Entonces el circuito sería así, que va a ser la región 1. Y aquí tendría 4,7 voltios, que era tensión Zener, y aquí tendría 0,6 voltios, que era la tensión de ruptura, ¿vale? Con lo cual, aquí tendríamos que V sub out es igual a 5,3 voltios, ¿vale? Y la condición la sacaría porque IR más 4,7 más 0,6 aplicando secundaria de Kirchhoff a la malla menos VI igual a 0. Entonces I me sale V sub I menos 5,3 dividido por R. Y esto tiene que ser mayor que 0, con lo cual VI tiene que ser mayor que 5,3 voltios. Primera región, está la condición. Y esta es la relación, ¿vale? Vout. Vale. Región 1 resuelta. ¿Cómo sería la región 2? Pues la región 2 sería igual a 0. Y entonces en esta región los dos estarían off. Y entonces esto lo tendríamos abierto, esto lo tendríamos abierto. Y me quedaría Vout igual a Vin, ¿vale? Con una tensión de entrada que por un lado tiene que ser menor que 5,3 voltios. ¿Y cómo limitar esto? Pues hombre, podría resolver la región 3 para sacar esta limitación, pero estoy seguro que me va a quedar esto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque este circuito es totalmente simétrico, ¿vale? Yo le pongo el más al otro lado, pero me da que la resistencia hace antes que después. Así que en la región 3 me va a salir totalmente simétrica a la región 1, ¿vale?
Y si la resolvéis, pues me va a quedar que V sub out va a ser igual a menos 5,3 voltios y V sub in va a tener que ser menor que menos 5,3 voltios como condición. Vale, esta reacción 3 que sería D1 on y D2 zener. Si la resolvéis, os saldrá esto con total seguridad, ¿vale? Porque el ejercicio es totalmente simétrico. Entonces, con estas tres regiones, pues ya podría rellenar yo toda esta parte de abajo de la tabla, ¿vale? De esta figura 3b. Bueno, y con esto ya solo nos quedaría calcular en estos circuitos que nos dan recortador con un zener y recortador con dos zeners, que yo no los tengo en el enlace, me imagino que vosotros tendréis un enlace propio para poder verlos, los que ellos quieren, estos resultados del simulador. No os los puedo interpretar porque no encuentro ningún circuito titulado recortador con un zener en esta URL de falstaff.com, ¿vale? Aquí en falstaff.com no lo encuentro. Y en ejemplo de circuitos diodos zener no tengo ningún circuito que recorte, ni ningún circuito que incluya diodos de esta manera, ¿vale? Con lo cual no sé muy bien dónde lo estáis estimando vosotros, ¿vale? Me imagino que tendréis algún enlace que yo no tendré. Con lo cual aquí, tanto en esta tabla como en esta otra de la última página, pues nos puede ayudar porque no tengo acceso al circuito recortador con un zener y recortador con dos zeners. En cualquier caso, me paséis el enlace si tenéis algún problema y si lo encontráis para poder verlo, ¿vale? Y ya lo siguiente que me gustaría hacer es este cuestionario que tenéis asociado a las prácticas, ¿vale? Por resolverlo, ¿vale? Podemos resolver sin ningún problema. Y me dice, la pregunta 1, el diodo convencional es un elemento de dos terminales, ¿vale? Tiene dos patas, entrada y salida. Es un elemento de dos terminales. Un dipolo le llamábamos en electrotecnia, ¿vale? En esto llamamos dipolos y cuadripolos, y ahora en electrónica veremos que también hay de tres patas, ¿vale? Así que en este caso es la A, ¿vale? Supongo que os barajarán las respuestas en los test. Nos dice, si una señal sinusoidal tiene offset 3 voltios y amplitud 5 voltios, su valor mínimo es, entonces, sin offset estaría entre más 5 voltios y menos 5 voltios, ¿vale? Lo que le hace el offset es añadirle 3 voltios de continua y entonces uno quedaría con más 8 voltios y el otro quedaría con menos 2 voltios. Le tengo que sumar el mismo más 3 a los dos números. Así que su valor mínimo es C, menos 3 voltios. Vale, por ejemplo, del offset no habíamos hablado nosotros en la parte teórica. En el caso de incluir un offset de 1 voltio a la señal de entrada del circuito rectificador de media onda, ¿vale? Que era un solo diodo, comparado con el caso sin offset, ¿vale? El valor máximo de la señal de salida no se modifica. El A es falso. Sí que se modifica, sube. En blanco no lo vamos a dejar. C. El diodo conmuta, pero permanece menos tiempo en conducción. Falso. Estará más tiempo en directa, no menos. El diodo permanece ahora siempre en directa. No se puede saber, dependerá de cuánto sea la amplitud. ¿Vale? Si la amplitud fuera 0, por ejemplo, 0,1 de la señal, pues el diodo va a estar en directa, porque estará entre 1,1 y 0,9, siempre en directa. Pero si tiene una amplitud 3, pues irá entre 4 y menos 2 y no estará siempre en directa. ¿Vale? Y por último la E, que sería el valor mínimo de la señal de salida, no se modifica. Bueno, vamos a quedarnos con la E. ¿Vale? Más que nada porque es la única que tiene un poco de sentido. El valor mínimo, pues prácticamente cero. Se modifica un poquito, pero nos vamos a quedar con la E, porque las otras son realmente falsas siempre, ¿vale? Indique
el tipo de circuito dada la siguiente condición. Vale, la salida le quita 1 voltio. Vale, tenemos que a la salida le quita 1 voltio siempre que sea mayor que 1. Y la salida es 0 siempre que sea menor que 1. Entonces yo diría que este es un circuito que es un recortador de media onda. Y lo que le pasa es que tiene un diodo con una tensión umbral de 1 voltio. Una tensión umbral muy alta, ¿no? Para un diodo, pero esto es lo que me parece a mí que es coherente con este recortador de media onda asimétrico. Rectificador, no recortador, rectificador, perdón. Y asimétrico. Acordad la diferencia, ¿eh? Un rectificador de media onda lo que me saca es esto, y un recortador de media onda lo que me saca es esto. También capado por aquí. Así que la opción D. Vamos con el 5. Se caracteriza la formación de entrada y salida del siguiente circuito obteniendo los resultados mostrados en la tabla esta de aquí. Vale. Cuando la entrada es 10, la salida es 4,6. Cuando la entrada es menos 10, la salida es menos 9,2. Vale. Tensión umbral, la más pequeña, 0,8. Tensión Zener, 5,4. Vale, 10 menos 4,6. ¿Cuál es la tensión de ruptura? 5,4. Opción B. A ver, podríamos ponernos a valorar polaridades cuando el circuito está en inversa, que es cuando la señal de entrada es positiva, ¿vale? Y entonces decir, seguro que es este porque es la positiva. Pero bueno, ya viendo la cantidad, también podríamos haberlo estimado, ¿vale? Porque 5,4 es una tensión de ruptura y 0,8 es una tensión umbral, claramente. Vamos con este ejercicio que creo que era el 9, ¿vale? Que está sin número, o el 6. ¿Cómo toca este? El 6. Vale, vamos con este ejercicio 6, que vamos a necesitar más pantalla. Se caracteriza la forma de onda de salida de un circuito bajo una entrada sinusoidal obteniendo los resultados mostrados en la figura. ¿Qué tipo de circuito es? Pues parece claro que es el primer circuito de las prácticas, ¿no? Es un rectificador de media onda, ¿vale? Así que en este ejercicio 6, pues la solución es la B. ¿Vale? Mover esto de alguna manera. Ahí. En este ejercicio 6, la solución es la B. De los componentes que aparecen en la siguiente placa, indique cuál se corresponde con el de la figura. Vale, son diodos el C y el D, ¿vale? Pero este C tiene la punta apuntando hacia donde tiene la raya blanca, es decir, sería un diodo así de capaz. Pues no, sí, ¿vale? Mientras que el B lo tiene para el otro lado, ¿vale? Así que este diodo que me marcan ellos, pues es claramente el B, ¿vale? Así que en este 7 la opción correcta es la B, por la posición de esa raya. Vale, luego me dice, el rectificador de media onda lo hemos implementado con un diodo convencional. Vale. Es el primero de los circuitos de prácticas. Se hace con un diodo convencional que simplemente se come la onda para abajo y ya está. Se caracteriza la forma de onda de salida de un circuito bajo una entrada sinusoidal obteniendo los resultados obtenidos. ¿Qué circuito es? Es un rectificador, ¿vale? Un rectificador de onda completa. Rectifica por arriba y rectifica por abajo, ¿vale? Se come un trozo. Así que... no, rectificador no, recortador. ¿No está recortador simétrico? Esto es un recortador simétrico. Tendría que haber una opción ahí, yo creo, en esta foto. Igual la recorté. Porque esto yo lo veo un recortador simétrico. Así que yo aquí me voy a quedar con la E, ¿vale? Que no está en pantalla. Porque no creo que recorte la foto o lo que sea, pero esto es un recortador simétrico. El que se hace con dos diodos Zener enfrentados, uno con el otro. Vale, este circuito aquí que tenéis es el último circuito de las prácticas, el 3B.
con este circuito aquí. Este es el circuito que realmente nos da esta salida que tenemos ahí, ¿vale? Este 10. Se caracterizan las formas de onda de entrada del siguiente circuito obteniendo resultados mostrados en la tabla. Esto es un rectificador de media onda, ¿vale? Cuando la entrada es 4, el mínimo es menos 2, la salida es 0,6 y el mínimo de entrada es menos 2 y el mínimo de salida es menos 2. Vale, porque la tensión de salida es justo la tensión de entrada cuando el diodo está en inversa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que me han puesto la tensión de salida directamente en el diodo, ¿vale? Así que no estamos mirando como he dicho antes, un rectificador de media onda, porque ahí miraríamos la tensión en la resistencia como salida, ¿vale? Pero aquí estamos mirando la tensión en el diodo. Entonces, ¿qué tensión medimos aquí? Estamos midiendo con este 0,6 por la tensión umbral directamente, ¿vale? La tensión en el diodo cuando tenemos el máximo de entrada va a ser la tensión umbral. Así que en este 10 me dice, ¿cuál es la tensión umbral? 0,6, ¿vale? Opción E. La tensión umbral es 0,6. Vamos con la pregunta 11. Me dice, dadas las siguientes señales sinusoidales representadas con la misma escala tanto vertical como horizontal, ¿cuál tiene una frecuencia mayor? Pues la que se repite, la que hace menos trozo, o sea, la que se repite más, ¿vale? En dos cuadrados, ¿vale? Esta tiene 1 y 2 máximos, esta tiene 1 y 2 máximos, esta tiene 1 y 2 máximos. De hecho, estos tienen exactamente la misma frecuencia porque las dos hacen una onda entera, dos ondas enteras. Una onda entera, dos ondas enteras, ¿vale? Mientras que esta hace una, luego hace, bueno, yo creo que se ve, ¿no? 2 y 3 ondas. Así que no parece la mejor herramienta para pintar encima, la verdad. El PDF, el Adobe. Hace 3 ondas en 1, 2, 3, 4 ondas enteras. Así que lo que tenemos es que es la AC, la opción C. Tiene más frecuencia. Concretamente el doble, ¿no? Dice, se caracteriza la representación XY de señal de salida frente a la señal de entrada de un circuito, obteniendo los resultados mostrados en la figura. ¿Qué tipo de circuito es? Vale, amplificador, pues si le hemos dado el amplificador, ¿vale? Pero desde luego no amplifica. Fijaos lo que le pasa es, aquí no conduce nada, ¿vale? Y aquí es un diagrama tensión de salida, tensión de entrada. Aquí la tensión de entrada es proporcional a la tensión de salida, ¿vale? Y además es directamente proporcional porque pasa por el 0,0. Así que lo que tenemos es un rectificador, ¿vale? Pero en primera aproximación. O sea, este ejercicio sería un rectificador, pero con la tensión umbral 0. ¿Por qué razón? Pues porque ni siquiera le estoy restando ese 0,6, pues si os fijáis, pasa justo, o sea, dobla, la función dobla justo en el 0,0, ¿vale? Es como si V out fuera igual a K por V sub in, ¿vale? Si V in es mayor que 0, ¿vale? Es como si tuviéramos en esta zona una zona lineal, pero en el momento o sea, que solo entra cuando es positivo, ¿vale? Porque luego la salida es 0 cuando la tensión de entrada es nula, así que, o sea, es negativa. Así que yo diría un rectificador de media onda, pero con tensión umbral 0, ¿eh? Los parámetros de una señal de entrada, frecuencia y amplitud, se modifican mediante el generador de señales. El osciloscopio solo sirve para medir las señales, no para modificarlas, ¿vale? Así que en esta pregunta 13 se modifican con el generador de señales. Al introducir offset en el rectificador de onda completa, ¿por qué los lóbulos son asimétricos? Me dice, porque en vez de conducir 2 diodos y 2 diodos alternativamente, conducen 3 y 1 alternativamente. No, conducen 2 y 2.
Porque un diodo entra en zona de ruptura. No. Porque dos diodos conducen un intervalo de tiempo mayor que los otros dos. Esta es la verdadera. ¿Vale? Los lóbulos de salida son asimétricos. Los de entrada no. ¿Vale? Pero los de salida sí. Entiendo que cuando dicen la opción A, los lóbulos no son asimétricos, se refieren a los de salida, que son los que me está hablando aquí. ¿Vale? Así que me voy a quedar con la opción E. Porque dos diodos conducen durante un intervalo mayor de tiempo. ¿Por qué razón? Porque paso de una señal que estaba centrada en el cero a una señal que se desplaza un poco hacia arriba. ¿Vale? Entonces hace que esté menos tiempo por debajo del cero y más tiempo por encima del cero. ¿Vale? Y por lo tanto, más conducen los diodos que están en directa en un sentido que los que están en directa en el otro. Vale, me dice, la sonda de la fotografía se usa para el osciloscopio. Vale, es una sonda del osciloscopio, uno de los puntos con los cuales tomas medidas en el osciloscopio, medidas de precisión, ¿vale? Por eso es así una sonda y no un cocodrilo, aunque también lleva su cocodrilo aquí, ¿vale? Pero también usamos en ocasiones la sonda para poder manipular mejor en distancias pequeñas, ¿vale? Para un rectificador de media onda, como el trabajado en el estudio previo, el primero de los circuitos hecho con un solo diodo, si la señal de entrada tiene una amplitud de 3 voltios, ¿cuál es el offset para que el diodo esté todo el tiempo en conducción? Vale, pues tendrías que meterle, si está entre más 3 y menos 3, ¿vale? Tú tendrías que meterle un offset de forma que todo el rato fuera positivo y por encima de la tensión umbral. O sea que tú necesitarías que el offset fuera de 3 más la tensión umbral. ¿Vale? Con eso siempre estaría por encima de la tensión umbral el mínimo. ¿Vale? Para que conduzca todo el rato, el mínimo tiene que estar por encima de la tensión umbral. Entonces, yo diría que el único que cumple, que puede ser 3 más la tensión umbral, es 5 voltios. Esta es la opción. ¿Ve? 5 voltios. ¿Habrá menores de 5 voltios que permitan que esté en conducción siempre? Sí. ¿Cuántos? Pues como no sea la tensión umbral, no te sé decir, ¿vale? El 16. De los siguientes montajes propuestos, indique cuál corresponde con el circuito de la figura. Este tiene una resistencia y luego están en paralelo un diodo no convencional apuntando hacia abajo y otra resistencia. Vale. Aquí este diodo está en serie con esta resistencia, pero esta otra resistencia está desconectada de este diodo. Así que no, este no es. ¿Vale? Aquí tendríamos que el más de la fuente está ahí. Está conectado por la vertical con la resistencia, ¿vale? Y después esta corriente que sale de esta resistencia pasa por esta otra y aquí ya no están conectadas. Así que nada, tampoco. Aquí tenemos un diodo que está conectado con dos resistencias y las dos resistencias están en paralelo. Así que aquí tampoco. Y el resultado es esta D, que primero la corriente viene por aquí, por lo rojo, ¿vale? Por el más de la fuente y entra por esta resistencia, ¿vale? Y después cuando sale por esta resistencia, esta vertical conecta al diodo que está en paralelo con la otra resistencia, ¿vale? Y esto se corresponde a este circuito. Primero entra por una resistencia y luego están en paralelo un diodo y la otra resistencia, ¿vale? Esta es la primera resistencia, ¿vale? Y luego tenemos en paralelo el diodo y la resistencia. Así que la opción correcta es la D de esta pregunta 17. La opción correcta es la D. Vamos con la 18. Indique el tipo de circuito para los siguientes valores de tensiones de entrada y de salida. Vale. La tensión de entrada, la tensión de salida es la mitad. La tensión de salida tiene una tensión máxima, ¿vale? Le meto menos 4, saca menos 3. Le meto menos 6, saca menos 3. Esto huele a Zener, ¿vale? A Zener en estado de ruptura. Le meto menos 2, saca menos 2. Es como si estuviera recortando, ¿no? Es un recortador porque llega y lo capa aquí. Y aquí también va creciendo y cuando llega al 4 recorta y no sube de ahí,
¿vale? Así que yo diría que este circuito es un recortador simétrico, sin haber visto las opciones. El que se hace con 2 diodos Zener. Esto diría que es opción A, recortador simétrico. Vamos con el 19. De los siguientes montajes propuestos, indique cuál conecta los 4 elementos en serie. Este A no. ¿Por qué? Porque aquí estos dos no están conectados, ¿vale? Acordaos que las conexiones en una placa, en estos trozos es vertical y en los trozos de arriba y de abajo son horizontales, ¿vale? Así que no. En este caso tampoco, en este caso C. Por mucho que estén así muy bonitos uno detrás de otro, de aquí a aquí no hay conexión eléctrica, ¿vale? Están conectadas solo las verticales en este trozo de la tabla, de la placa. Aquí sí, ¿vale? Este sí. ¿Por qué? Porque entramos aquí y esta salida está conectada con la entrada de la otra resistencia y la salida de esta resistencia está conectada con la entrada de la otra y la salida de esta resistencia está conectada con la entrada del diodo, ¿vale? Estos 4 elementos están en serie, mientras que estos están en paralelo, ¿vale? En el D, porque la entrada del diodo de arriba está conectada con la resistencia, con la entrada de la resistencia de abajo y aquí también están conectados. Y luego, independientemente y sin tener nada que ver, estas otras dos también están en paralelo, ¿vale? Pero aquí no hay conexión entre ellas. No hay ninguna conexión que nos una estos dos subcircuitos. Así que la opción correcta es la B, ¿vale? Para esta opción 18. 18, 20 o no sé cuál era. 19, ¿vale? Esas son las preguntas que tengo del test vuestro, ¿vale? Bueno, espero que se haya entendido esta parte de prácticas y bueno, esta sesión octava en general. Y bueno, no dudéis en consultar cualquier pregunta que tengáis cara a los exámenes. Hasta el próximo día.